Bueno, vamos a culminar este bloque inicial con la presentación del doctor Alejandro Jiménez Genchi, que es del Instituto Nacional de Psiquiatría y que también es un profesional con una amplia experiencia en la investigación del sueño, y lo que hoy viene a platicarnos es sobre los medicamentos Z. Adelante, Alejandro. Hola, muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Prospero por la invitación, a toda la sociedad en general y bueno, principalmente a todos ustedes por los minutos que les voy a robar de su atención. Platicando acerca de los medicamentos Z, también la verdad no me gusta esto de medicamento Z, este nombre que se utiliza mucho en la literatura, sobre todo norteamericana, porque a mí esto de los Z me hace pensar en otras cosas, ¿no? Pero bueno, así se llaman genéricamente, ¿no? Medicamentos Z. Y a lo largo de la historia tenemos tres representantes. El primero de ellos, que parecieran como si fueran medicamentos relativamente nuevos, ¿no? O de este siglo, y no vean la zopiclona, el primero de ellos, una ciclopirrolona, estuvo disponible en el mercado desde 1987, fue seguido muy poco tiempo después por el Zolpidem, que quizá es el medicamento Z típico, o el clásico, y más adelante vino el Saleplom en 1999. Todos tienen una estructura química diferente. También es algo que llama la atención en cuanto a que se les marque pues en esto de medicamento Z, que pues como podrán ver pues tiene que ver con la primera letra de cada una de estas moléculas. Si bien las benzodiazepinas representaban un avance notable con respecto a su antecesor, que eran los barbitúricos en términos de seguridad, pues lo primero que ocurrió y se publicó al año de que estuvo en el mercado la primera benzodiazepina, pues fue la dependencia. Y en ese sentido, los medicamentos Z pues representan un avance en cuanto a la seguridad, posiblemente, en el tratamiento del insomnio en particular, pero en el uso general de este tipo de fármacos. Sabemos pues que los medicamentos Z, todos ellos actúan en el complejo receptor GABA benzodiazepina, que ustedes pueden verlo en la figura de su izquierda, y a diferencia de otras sustancias que también actúan en este complejo, la particularidad que tienen los medicamentos Z, pues es que actúan de manera selectiva en las subunidades alfa. Saben ustedes bien que el complejo receptor GABA benzodiazepina está conformado por subunidades alfa, beta y gamma. A su vez, cada subunidad tiene diferentes isoformas. Por ejemplo, la subunidad alfa tiene 6 isoformas y que son responsables de diferentes efectos, que lo podemos ver en el cuadro que está a su derecha, ¿no? La subunidad alfa, que es la más abundante en el sistema nervioso central, el 60% de las isoformas contienen esta subunidad, es responsable del efecto sedante, pero al cual está también vinculado el efecto amnésico. Y esto es particularmente importante de tener en cuenta porque es lo que posiblemente vamos a ver en algunos de los pacientes. Y por un lado es el efecto terapéutico y por el otro pues un efecto secundario. Esta combinación de subunidades puede dar lugar a dos que son de las más abundantes, que son la isoforma 1 y la tipo 1 y la isoforma tipo 2, también conocidos como omega 1 y omega 2. Y y la afinidad que tienen y la selectividad que tienen los medicamentos Z por estas isoformas es lo que determina pues que tengan un efecto en cierto sentido más limpio en cuanto al efecto hipnótico, lo cual no significa que no tengan otros efectos y que aparezcan más como secundarios, ¿no? Entonces tendríamos estos tres representantes originales de los medicamentos Z, ¿no? La zopiclona, el Zolpidem y el Saleplom, que ya les mencioné. Hay diferencias, por ejemplo, en cuanto a su vida media y que ya nos van a hablar de los usos potenciales y de los riesgos que podríamos esperar al administrarlos. Por ejemplo, la zopiclona tiene una vida media de 5 a 6 horas y la duración de su efecto es de incluso un poco más de 8 horas.
por lo cual es un medicamento que se debe prescribir o se debiera prescribir cuando hay la garantía, por decirlo de alguna forma, de que el paciente va a estar o va a poder dormir o va a estar en la cama por lo menos 8 horas. En contraste, el Zolpidem tiene una vida media más corta, de entre 1.5 a 2.5 horas, y su efecto, la duración de ese efecto es un poco menor de las 8 horas. Y en contraste, en el otro extremo está el Saleplom, con una vida media de 1 hora, y que su efecto no dura más allá de 4 horas. De tal forma que el Saleplom sería un medicamento, que de hecho esa es su indicación, para mejorar la latencia del sueño, para reducir el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos. Con respecto a cada uno de estos fármacos, hay un buen número de ensayos clínicos que cumplen con el rigor de ser doble ciego, controlados con placebo. La mayoría de ellos, sobre todo los relacionados con la Zopiclona y con el Zolpidem de liberación inmediata, eran ensayos de duración corta, generalmente 1 mes, que también originalmente son las recomendaciones de tratamiento, pues basados en esta evidencia. Y hay algunas diferencias en cuanto a los efectos. Me voy a centrar en los efectos en la polisomnografía, ¿no? En las mediciones objetivas del sueño. Todos reducen la latencia de sueño, ahí parece no haber grandes cambios. Pero sí en cuanto a los despertares y el tiempo que se pasa despierto después de haber dormido o empezado el sueño, lo que comúnmente leemos como guaso en los estudios. Y vean, mientras que la Zopiclona sí reduce este tiempo despiertos, o sea, sí reduce el número de despertares y el tiempo que estamos despiertos, no así el Zolpidem de liberación inmediata, el estándar, y tampoco el Saleplom, ¿no? Con el Saleplom no es de extrañarse porque tiene una duración corta. En relación con las fases de sueño, la mayoría de, el Zopiclona y Zolpidem sí reducen la fase conocida ahora como N1, que es este sueño que se puede percibir como ligero y que en los insomnios suele estar aumentado, mientras que el Saleplom tiene pocos efectos o son controversiales, y por eso está un par de guiones. Con respecto a la fase N2, mientras que Zopiclona la aumenta, el Zolpidem la reduce. Y algo interesante con respecto a los efectos sobre la fase N3, que es esta fase que se percibe como un sueño profundo, más reparador, el Zolpidem puede incrementarla, mientras que los otros dos fármacos parecen no tener muchos efectos. Y el tiempo total de sueño, que es finalmente lo que como médicos y pacientes que queremos, pues que dure más nuestro dormir, tanto Zopiclona como Zolpidem aumentan el tiempo total de sueño, mientras que el Saleplom no lo hace, ¿no? Insisto, esto tiene que ver mucho pues con la duración del efecto del Saleplom y su acción tan corta, ¿no? Con respecto a la seguridad, pues también los ensayos clínicos, al compararlo con placebo, nos permiten saber qué tan seguro es un fármaco, qué tan bien tolerado es, y poder utilizarlo con nuestros pacientes. El más importante y el más molesto de la Zopiclona es que da un desagradable sabor de boca. Este sabor de boca es descrito como el de haber el sabor a hierro en la boca, o el haber estado chupando una moneda, que puede ser realmente muy molesto, ¿no? Es seguido por el dolor de cabeza o la somnolencia. En contraste con el Zolpidem, el efecto más molesto suele ser la cefalea, aunque entre los más frecuentes está la somnolencia matutina. Pero también, y esto destaca pues como, si bien es más selectivo por la subunidad alfa 1, pues hay efectos como la ansiedad, ¿no? Que puede generarse precisamente por acción en esta misma subunidad o en otras. Y finalmente con el Saleplom, que tiene la ventaja de generar menos somnolencia durante la mañana por su acción corta, sí se presentan como un efecto curioso las mialgias como más frecuente el mareo. En general, estos efectos, si bien se presentan con mayor frecuencia que con el placebo, en más del 5%, no son efectos que nos impidan utilizarlo o que pongan en riesgo al paciente. Otras particularidades que tenemos con los medicamentos Z, sobre todo con dos de ellos, que son el Zolpidem y la Zopiclona, es que tenemos ahora otras formulaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Zolpidem contamos ahora con una formulación que precisamente va enfocada a reducir esa parte que no cubría el de liberación inmediata, ¿sí? La parte de los despertares.
el Zolpidem de liberación modificada, que se trata de una tableta de 2 capas, prolonga la duración de su efecto, de tal forma que reduce el tiempo que está despierto después de haber empezado el sueño y también se reduce el número de despertares. Otra particularidad también que se ha estudiado con el Zolpidem, prácticamente es el único de estos medicamentos que ha tenido esta línea de investigación, es la administración intermitente. A mí me parece un área muy interesante porque el tratamiento del insomnio es crónico, porque el insomnio es crónico, ¿sí? Esto está pues cada vez mejor demostrado, es decir, el insomnio no dura un mes como los ensayos clínicos que hace unas décadas se realizaban y que las recomendaciones así lo planteaban. Sabemos que el insomnio suele durar años y las enfermedades que duran mucho tiempo o muchos años, pues se les da tratamiento pues igualmente por muchos años, ¿no? Y en ese sentido la administración intermitente, que es no tomar los medicamentos toda la noche, y dentro de una de esas formas está la de tomarlo en caso de que duerma mal, es decir, por razón necesaria, pues parece interesante porque expondría menos al paciente a los efectos secundarios y también potencialmente podría reducir el costo. Otra característica que tienen al menos los estudios más recientes con el Zolpidem y con la esopiclona, ¿sí? Que es el enantiómero ese de la esopiclona, es que ya contamos con ensayos de mayor duración, ¿sí? Más acorde a lo que ocurre en la clínica. El paciente con insomnio no llega después de llevar 3 días de estar durmiendo mal, lleva años, ¿no? Y el tratamiento que posiblemente muchos reciben ha durado años. Con los ensayos clínicos ya con Zolpidem y esopiclona han durado 6 meses e incluso uno de 12 meses con esopiclona. Les decía, la esopiclona es el enantiómero de la esopiclona. Están estos estudios de 6 y 12 meses, es el único que tiene este tipo de evidencia que nos permite pues sustentar su uso por periodos ya más largos, pero además se han hecho estudios en una población que es también muy frecuente en el consultorio, ¿sí? Cerca del 50% o más de los pacientes con insomnio tienen un trastorno psiquiátrico asociado, y entonces con mucha frecuencia utilizamos otro tipo de medicamentos porque estamos atendiendo a un paciente, por ejemplo, que tiene depresión y prescribimos un antidepresivo, pero también está presentando insomnio, de tal forma que posiblemente utilice 2 fármacos. Se ha demostrado, por lo menos en un ensayo, tanto para depresión como para ansiedad generalizada, la eficacia y la seguridad en términos de que no hay interacciones, por ejemplo, entre fluoxetina y esopiclona. En cuanto al uso por razón necesario, que les decía yo, me parece una avenida interesante, ¿sí? Un poco como el tratamiento del dolor. Si me duele tomo un analgésico y si no me duele no lo tomo, pues igual si voy a dormir mal o si duermo mal tomo el hipnótico, en el caso del Zolpidem. Esto nosotros lo estudiamos en un ensayo abierto de 3 meses de duración. Lo interesante es que entre la visita 1 y la 2 y la 2 y la 3 son 15 días, entre la 3 y la 4 un mes, igual entre la 4 y la 5, y el número de tabletas que tomaban los pacientes, aun cuando tenían la libertad de poder tomarlas todas las noches, era la mitad, ¿sí? Por ejemplo, entre la visita 4 y la 5 se tomaron 14 tabletas de los 28 días que podían haberlo hecho. O sea, toman la mitad de las noches el tratamiento, y esto tampoco es de sorprender. Sabemos que los pacientes con insomnio no duermen mal todas las noches, ¿no? Como en el 70% duermen mal entre 3 y 4 noches de las 7 que tiene la semana. Y la eficacia evaluada por la impresión clínica global, el 83% al final del ensayo habían mejorado. Otro aspecto muy interesante que se ha estudiado, por ejemplo, con el Zolpidem, es lo que tiene que ver con el abuso y la dependencia, porque si bien pues parecía que estos medicamentos estaban carentes de ese peligro que es el abuso y la dependencia, pues también aparecieron reportes de que había sujetos que abusaban de la esopiclona, originalmente, que fue el primero de los medicamentos Z. Entonces con Zolpidem se hizo un estudio que me parece muy interesante, muy curioso además, porque son sujetos que estaban aleatorizados a recibir o placebo o Zolpidem durante un año, y en los meses 1, 4 y 12 tenían un periodo de 5 días en el que en 2 días se les permitía probar con placebo o con Zolpidem, y en las siguientes 3 noches ellos podían escoger
de manera ciega alguno de las dos tabletas, ¿no?, que tenían colorcitos, azul y rojo. Y lo que ocurre es que, bueno, sí, los pacientes en las evaluaciones, en la segunda y la tercera, o sea, en la 4 y en el mes 4 y el mes 12, sí suelen tener la oportunidad de tomar hasta 3 tabletas. Podían escoger o las 3 de Zolpidem, aunque eran ciegos, insisto, o alguna combinación de Zolpidem y placebo. Lo curioso es que, bueno, aun cuando pueden escoger, el incremento no es notable, ¿sí? A veces seleccionaban entre sus elecciones el placebo, mientras que en los pacientes que les había tocado placebo y escogían más tabletas, ¿no? En lugar de una, pues 2 o hasta 3, y aunque las 3 iban a ser de placebo, pedían más, ¿no? Cuando se compara también en la figura de su derecha el incremento en la autoadministración, ustedes pueden ver que los sujetos que, en comparación con la evaluación en el mes 1, los pacientes que estaban tomando el placebo incrementaban más su elección del fármaco en comparación con los que recibían Zolpidem, lo cual puede interpretarse como el tomar el medicamento para dormir como una búsqueda de tratamiento, ¿sí? No como una búsqueda de una sustancia con otros fines, sino como una búsqueda de una sustancia que está mejorando un síntoma. Quizá el pero de este estudio es que toda la población eran pacientes insomnes, que no tenían riesgo de dependencia o historia, pues, como tal. También se documentó todavía un poco antes los casos que estaban reportados en la literatura sobre el abuso o la dependencia de los fármacos Z, ¿no? En este caso, Saleplon y Zolpidem. Y vean, de 1900, la búsqueda que hicieron los autores, del 66 al 2002, había reportados casos de abuso o dependencia de Zolpidem, 36 casos, 22 de Zopiclona. Considerando el número de tabletas prescritas que ustedes pueden ver, y esto solamente en un año, pues en realidad es una cantidad pequeñísima. O sea, sí ocurre, ¿no? Tampoco hay que negarlo, pero en realidad parece ser un problema menor. Y lo que se vio con claridad es que los sujetos en los que ocurrían este tipo de eventos eran o pacientes que tenían una historia de dependencia, generalmente alcohol, pero también a otras sustancias, o pacientes que tenían un trastorno psiquiátrico, lo cual nos permite, pues, guiar nuestra conducta en este sentido. Otro aspecto a llamar la atención, particularmente con el Zolpidem, son los reportes recientes que posiblemente están vinculados a efectos amnésicos de comportamiento relacionado con el sueño. Ahí ustedes pueden ver la primera parte de la primera página de cada uno de los reportes, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante el de la ausencia total de recuerdos de una discusión ocurrida poco después de tomar 10 miligramos de Zolpidem, ¿no? O actividad compulsiva o con conducta alimentaria relacionada con el consumo de Zolpidem. Hay por lo menos 3 estudios, ensayos clínicos, donde se ha documentado con qué frecuencia ocurre esto, y es menor del 1%. Entonces, nuevamente, si ocurre, ¿no?, habrá que tener cuidado, pero tampoco es un efecto que se esté presentando de manera frecuente entre la población que toma este medicamento. Pero hay que tener conocimiento de ello y en su momento hablarlo con el paciente. ¿Qué medicamentos Z tenemos disponibles en México? Solamente tenemos 2 de los 3 de los 3 o 4 de los que hemos estado hablando: el Zolpidem de liberación inmediata, el de liberación modificada. Cada uno de ellos tiene una dosis diferente para población adulta y para población adulta mayor. En los adultos mayores es la mitad de la dosis, y recientemente para el Zolpidem se ha recomendado, esto por la FDA, empezar con la mitad de la dosis también. Y la Zopiclona, algo que ocurre con la Zopiclona es que es un poco más difícil de conseguir, ¿sí? Los pacientes refieren que les cuesta trabajo encontrarla en la farmacia. Entonces, hasta el momento solo tendríamos, pues, uno en sus 2 formulaciones. Y esto me permite concluir que los medicamentos Z, pues, han demostrado eficacia tanto aguda, pero sobre todo persistente, ¿sí? 6 y hasta 12 meses de mantener eficacia, pero también de mantener seguridad. Entonces, algo que creo yo que han hecho además los medicamentos Z es permitir obtener más conocimiento acerca
de la patología en la que están indicados, que es el insomnio, ¿no? Como este estudio que les hablaba del grupo de Detroit. El perfil de seguridad en realidad es bastante aceptable, tienen sus particularidades que hay que conocer y comentarlas con los pacientes. Y para terminar me voy a permitir un comercial, que es hace unos cuantos meses la Asociación Psiquiátrica Mexicana nos editó un libro que es la Guía Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos del Sueño. No está escrito exclusivamente por un servidor, sino por un grupo de colaboradores, todos ellos psiquiatras. No se trata de un tratado, más bien es un libro breve que trata de apoyar al clínico en la tarea de identificar y brindar tratamiento a los pacientes que sufren de algún trastorno. Si alguien está interesado, voy a tener un puestecito aquí en República de Brasil. Acérquense. Muchas gracias.